Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La explosión 1. Eran exactamente las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, y los movimientos fortuitos de 6 residentes de Hiroshima, en qué dirección caminaban, dónde estaban sentados, la forma precisa en que estaban recostados en su silla, significaron que sobrevivieron. Cuando cayó la bomba atómica, el reverendo Sr. Kiyoshi Tanimoto estaba ayudando a un amigo a trasladar sus pertenencias a las afueras de la ciudad en caso de que se produjera un ataque aéreo. Era una mañana tranquila y apacible. Apareció un enorme destello de luz, y los dos hombres se agacharon para cubrirse. El señor Tanimoto se zambulló entre unas rocas. Al igual que otros, no oyó ningún ruido. Para la señora Atsuyo Nakamura, viuda de guerra, el destello era de un blanco intenso. Había seguido el consejo oficial de evacuar el centro de la ciudad, y estaba en las afueras con sus 3 hijos pequeños, viendo cómo un vecino derribaba su casa a regañadientes, una medida que se había tomado para evitar la propagación del fuego en caso de un ataque. La intensa explosión blanca la arrojó al otro lado de la habitación. Estaba enterrada entre los escombros, pero ilesa. Escuchó un grito: «¡Madre! ¡Qué suerte tuvieron!». Los 3 niños sobrevivieron y ella pudo liberarlos. El doctor Masakazu Fuji, un jovial amante de la prosperidad de mediana edad, estaba sentado en el porche en ropa interior, leyendo el periódico. A las 8:15, antes de darse cuenta, se encontró suspendido en el río, atrapado fortuitamente entre 2 maderas, partes del hospital privado ahora sumergido en el que había estado viviendo. El padre Wilhelm Kleinsorge, un jesuita alemán, estaba en la casa de la misión y también leía en ropa interior. Lo siguiente que recordó fue que estaba deambulando por el huerto, contemplando una escena de total devastación. El único médico ileso del hospital de la Cruz Roja, el joven Terufumi Sasaki, había llegado a trabajar antes de lo habitual porque no había dormido bien. Caminaba por un pasillo con una muestra de sangre cuando llegó el destello. Se agachó y se dijo a sí mismo: «Sé valiente». Se le cayeron las gafas y las zapatillas, y la sangre se estrelló contra una pared. La señorita Toshinki Sasaki, empleada de una fábrica de hojalatas, no es pariente del médico a pesar de su apellido común, estaba sentada en su escritorio en una habitación repleta de libros. Estaba apartando la cabeza de una ventana cuando todo el edificio se derrumbó a su alrededor, atrapándola bajo un montón de libros y estanterías. Le dolía mucho la pierna. Pero, por casualidad, estaba viva. Señor Tanimoto 2. El señor Tanimoto, el hombre que ayudaba a un amigo a mudarse a las afueras de la ciudad, asomó la cabeza entre las rocas. Era una escena apocalíptica. Lo primero que vio fue un desfile de soldados, aturdidos y cubiertos de sangre, que salían de un refugio que habían construido en la ladera de la colina. El cielo, antes tan despejado, estaba oscurecido por el polvo. Parecía crepúsculo. Escuchó un grito: «Estoy herido», y encontró a una anciana que llevaba a un niño pequeño. El señor Tanimoto los llevó a un punto de encuentro de emergencia, una escuela cercana. Ya había al menos 50 personas allí y el suelo estaba cubierto de vidrio. Subió corriendo una pequeña colina para poder ver toda la ciudad, y no vio nada más que humo espeso, polvo y fuego. Cayeron enormes gotas de agua, pensó que provenían de un esfuerzo de extinción de incendios, de hecho, eran una consecuencia de la propia explosión. El señor Tanimoto regresó y descubrió que su amigo, el señor Matsuo, estaba a salvo. Consciente, y, de hecho, un poco avergonzado, de su buena suerte, corrió hacia la ciudad. Vio vistas escalofriantes en su ruta. Entre los gritos de las personas atrapadas imposiblemente entre los escombros, los supervivientes huían en la dirección opuesta, con terribles marcas de quemaduras, vómitos y silenciosos ante su sufrimiento.
Algunas de las quemaduras que vio en sus cuerpos tenían forma de flores, el color blanco de sus kimonos repelía el calor. Murmuró algunas disculpas, perdón por no haber sido herido de manera comparable. Corrió 7 millas y luego cruzó un río a nado. Por un golpe de suerte, se encontró con su esposa y su hija, pero en su grave estado de shock apenas se dieron cuenta de lo improbable que era. Vio que estaban a salvo y siguió adelante. El señor Tanimoto quería ayudar a la congregación de su iglesia. Luego se dio cuenta de que la gente se estaba reuniendo en el parque Asano, así que se dirigió allí para ayudar a todos los que pudo. Supervivencia 3. ¿Por qué es de noche?, preguntó Mieko, la hija de 5 años de la señora Nakamura. Tras liberar a sus 3 hijos, estaba agotada. Su vecino, que había estado desmantelando su casa, había muerto. Alguien le dijo que la gente se reunía en el parque Asano. Antes de ir allí, sin pensar con claridad, sumergió su máquina de coser, su única fuente de ingresos, en un tanque de agua para guardarla a salvo. Al salir, vio al padre Kleinsorge, el jesuita alemán, pasando corriendo en ropa interior. Se apresuraba a depositar una maleta llena de dinero en un refugio antiaéreo. Luego, al regresar a la misión, ayudó a otro sacerdote a quien le chorreaba sangre en la cabeza. El secretario, el señor Fukai, estaba solo, llorando. No quería moverse. Así que el padre Kleinsorge lo recogió y partió, ignorando sus protestas, hacia el parque Asano. El señor Fukai era un hombre pequeño, pero aún así no era fácil de llevar. Cuando el padre Kleinsorge tropezó y tuvo que matarlo, volvió corriendo, maniático hacia las llamas que se extendían. El doctor Fuji pasó 20 minutos atrapado en el río, pero luchó penosamente para liberarse cuando se dio cuenta de que la marea estaba subiendo. Observó la escena lo mejor que pudo sin sus gafas. Debe haber sido todo un grupo de bombas, especuló. Ayudó a las personas que estaban cerca, pero, como las llamas se extendían a su alrededor, se recostó y esperó. Cuando pudo, emprendió la larga caminata hasta la casa de su familia, mucho más alejada de la ciudad. Sufría un dolor inmenso. Al doctor Sasaki le habían dado un destino diferente. Iso y destinado en el hospital, se puso a trabajar. Quitó unas gafas de la cara de una enfermera herida y, al azar, comenzó a tratar a quien estuviera cerca de él. Empezó a despedir a todos los que solo resultaran levemente heridos, calculó que era mejor dedicar tiempo a evitar que la gente se desangrara hasta morir. El doctor Sasaki trabajó una y otra vez durante 19 horas sin descanso. A las 3 de la mañana salió y se desmayó de agotamiento. Los pacientes heridos lo encontraron donde estaba acostado y le imploraron ayuda. Empezó de nuevo. En total, casi 100.000 estaban muertos o estaban a punto de morir. El mismo número volvió a tener lesiones. Mientras tanto, la señorita Sasaki permaneció inmóvil entre un montón de libros. Unos hombres la sacaron a rastras de entre los escombros, pero aún no podía moverse, así que esperó allí, con otras 2 personas miserables a punto de morir, durante 2 días enteros. Parque Asano 4. El señor Tanimoto, el padre Kleinsorge y la familia Nakamura estaban todos en el parque Asano cuando se acercaba la tarde del primer día. Un mensaje prometedor salió a todo volumen de un barco en el río cercano, un barco hospital estaba en camino. Nunca llegó. El parque era un lugar relativamente seguro, pero el señor Tanimoto se dio cuenta de que no era lo suficientemente seguro para los heridos más graves, ya que había un incendio en esa dirección. No podrían escapar. Así que encontró un bote pequeño en la orilla del río, pidió disculpas por los 5 cadáveres que tuvo que dejar a un lado, y comenzó el sombrío proceso de transportar a las personas que menos se desplazaban a través del río hasta un lugar más seguro en la orilla. Hizo una pausa cuando apareció un enorme torbellino, otro efecto devastador.
Más tarde, el señor Tanimoto y el padre Kleinsorge se unieron para buscar comida en la misión del padre. Las calabazas del jardín habían sido asadas por el calor de la bomba, las patatas de la tierra se habían horneado. Se llevaron el botín al parque. Los Nakamura intentaron comer, pero no pudieron contenerlo. Cometieron el error de beber agua de río. El señor Tanimoto reanudó su trabajo transportando a los casi muertos al otro lado del río. Tenía que seguir recordándose a sí mismo que los cuerpos hinchados y húmedos que llevaba eran seres humanos. A la mañana siguiente, volvió a mirar al otro lado del río, y los cuerpos que había llevado allí habían desaparecido. No las había colocado lo suficientemente alto en la orilla. La marea se los había llevado. La señorita Sasaki tuvo más suerte. El tercer día, el 8 de agosto, unos amigos vinieron y la encontraron. Su pierna aún tenía un mal aspecto, por lo que la llevaron a un hospital militar. Mientras tanto, el doctor Sasaki continuó con su monstruoso turno. Estuvo 3 días seguidos antes de caminar hasta los suburbios, llamar a su madre para decirle que estaba vivo, y luego irse a su casa a dormir durante 17 horas. Alrededor de esa hora, a las 11:02 de la mañana del 9 de agosto, cayó la segunda bomba sobre Nagasaki. Haciendo balance 5. No es que la gente de Hiroshima tuviera idea de lo que estaba pasando en Nagasaki. De hecho, aún no sabían lo que les había ocurrido. Sin embargo, los rumores se extendían. Algunos especularon que los estadounidenses habían rociado polvo de magnesio sobre las líneas eléctricas de la ciudad, lo que provocó explosiones. Algunos dijeron, confusamente, que habían creado una explosión al dividir de alguna manera un átomo en dos. Pocas personas entendieron lo que eso significaba, excepto el equipo de físicos que pronto vino a visitarlo. Sobre el terreno, en Hiroshima, averiguar exactamente lo que había sucedido era secundario a simplemente sobrevivir. En los días siguientes, los que estaban sobre el terreno encontraron formas de ganarse la vida entre los escombros de la ciudad. Los Nakamura fueron llevados a la capilla del noviciado del padre Kleinsorge y, poco a poco, trataron de recuperar el apetito. El padre Kleinsorge envió a un colega fuera de la ciudad a visitar al doctor Fuji y ver qué había sido de él. Lo encontraron amamantando una clavícula rota y bebiendo whisky. El señor Tanimoto continuó su trabajo, ayudando a las personas y leyendo oraciones por los moribundos. El doctor Sasaki también siguió adelante, tratando quemadura tras quemadura, herida tras herida. La señorita Sasaki continuó su larga espera en el hospital militar, con la pierna en mal estado pero intacta. El 15 de agosto, 9 días después de la bomba, cualquiera que escuchara la radio oyó una voz desconocida y bastante triste. El emperador Hirohito estaba haciendo su primer anuncio por radio para declarar el fin de la guerra. Efectos secundarios 6. Unas semanas más tarde, el 9 de septiembre, la pierna de la señorita Sasaki seguía hinchada, y los recursos del hospital militar ya no eran suficientes. Entonces, la llevaron en automóvil al hospital de la Cruz Roja y, por primera vez, pudo observar el estado de su ciudad. La devastación que esperaba. Lo que fue una sorpresa espeluznante fue el vívido manto verde que ahora cubría las ruinas. De alguna manera, la bomba había estimulado las raíces de la maleza de la ciudad y se habían acelerado. Hiroshima estaba inundada de los colores brillantes de las glorias matutinas, las azucenas, la hierba del pánico y la matricaria. La señorita Sasaki se convirtió en la paciente de su tocayo, el doctor Sasaki, que ahora pesaba 20 libras menos, y seguía usando las gafas que le había quitado la enfermera. Descubrió que su salud, en general, era aceptable. Sin embargo, tenía pequeñas hemorragias en toda la piel. El padre Kleinsorge, inicialmente tan sano, también tenía algunos síntomas extraños. Había recibido algunos cortes pequeños e insignificantes en la carnicería,
pero un día, de repente, se abrieron y se inflamaron. La señora Nakamura también estaba arreglándose el pelo un día cuando un mechón entero simplemente se le cayó con el peine. Lo perdió todo en pocos días. Mientras tanto, el señor Tanimoto se sentía enfermo y febril en general, de una manera difícil de definir. La bomba no solo había provocado calor, destrucción y condiciones meteorológicas extremas, sino que también había provocado enfermedades por radiación. Con el tiempo llegó una mayor comprensión. Los científicos localizaron el centro exacto de la explosión y reconstruyeron lo que había sucedido. El hecho de que algunas baldosas de arcilla se hubieran derretido, bastante alejadas del centro, les indicaba que el calor de la explosión habría sido de 6,000 grados centígrados. También calcularon que habían muerto más de 100.000 personas, algunas por quemaduras, otras por radiación y aproximadamente la mitad por otras lesiones diversas. Como hombre santo, el padre Kleinsorge visitaba a las personas en los hospitales. Un día vio a la señorita Sasaki, que no era cristiana. Ella hizo un gesto hacia su pierna, y le preguntó cómo un Dios amoroso pudo haber permitido que sucediera. El padre Kleinsorge respondió que esto no era obra de Dios. El hombre había pecado y caído en desgracia. Reconstrucción 7. Estos 6, por supuesto, estuvieron entre los afortunados. En los años y décadas siguientes, todos reconstruyeron sus vidas. Los supervivientes de la bomba eran conocidos como Ibakusha y sus compatriotas los trataban con cautela. Pasaron años antes de que comenzaran a recibir el apoyo estatal. La señorita Sasaki se convirtió al cristianismo y, finalmente, se convirtió en monja. Su mayor fortaleza era cuidar a los moribundos. Había visto tanta muerte que ella misma no tenía miedo. El padre Kleinsorge sufrió problemas de salud durante toda su vida, pero continuó con su trabajo desinteresado. También logró su sueño de convertirse en ciudadano japonés, cambiando su nombre por el de padre Makoto Takakura. Falleció en 1977. El doctor Sasaki descubrió que era un joven muy codiciado, ya que no sufrió lesiones graves, y pronto se casó. Después de unos años tratando a los heridos en Hiroshima, estableció su propia clínica y logró un gran éxito y riqueza. El doctor Fuji, mucho más avanzado en su carrera, estableció inmediatamente un nuevo consultorio médico, deseoso de tratar a las fuerzas estadounidenses de ocupación y practicar su inglés. Logró una buena vida para él, su esposa y sus 5 hijos, quienes siguieron sus pasos médicos. Cayó en coma en 1963 y murió 9 años después. El señor Tanimoto, que había corrido tantos kilómetros justo después del impacto de la bomba, mantuvo su frenética carga de trabajo. Se convirtió en portavoz de los Ibakusha, e hizo muchas giras de recaudación de fondos a los Estados Unidos. Sorprendentemente, incluso apareció en un episodio de This Is Your Life en 1955, con una notable insensibilidad. Conoció al capitán Robert Lewis, uno de los pilotos que había lanzado la bomba, que llegó borracho al estudio. En 1982, finalmente se retiró y se sumergió en una vida acogedora de paseos diarios, demasiada comida y recuerdos confusos. La señora Nakamura recuperó la máquina de coser que había metido en el depósito de agua y la hizo reparar, ganándose la vida con sus hijos mediante trabajos ocasionales. Más tarde, encontró trabajo en una empresa de naftalina y permaneció allí durante muchos años. Cuando sus hijos crecieron y se casaron, se retiró. A diferencia del señor Tanimoto, no se animó políticamente, pasaron años antes de que empezara a solicitar las prestaciones a las que tenía derecho. Su actitud era, Shikata Ganai, no se puede evitar.